Hoy nos acompaña en el plató de la noche José María Figaredo, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estáis? Muy bien, deseando hablar con usted. Hablábamos antes de inmigración y del mensaje del PP. Parece, todo el mundo lo interpreta así, que ha endurecido sus posturas en los últimos meses o semanas y que se parece más cada vez a su propuesta. ¿El PP, Feijóo, les está copiando en esta materia? Bueno, yo creo que esto es una farsa, la verdad. No creo que Feijóo pretenda hacer exactamente lo que dice, ni mucho menos. De hecho, la dinámica del PP en torno a esta cuestión ha sido radicalmente la contraria a la que pretende ahora mostrar. De hecho, el PP ha sido siempre un puntal esencial en la política migratoria del Partido Socialista. Pensemos que en el año 2000, quien trae a España la figura del arraigo, que es la vía para la regularización, es precisamente el Partido Popular. Además de eso, piensen ustedes que, recuerden, ¿no?, quienes nos escuchen, Vox formaba parte de unos gobiernos autonómicos. Uno de los elementos esenciales de esos gobiernos autonómicos para Vox era frenar la invasión migratoria que estaba promoviendo el gobierno de Sánchez, y el Partido Popular, en un momento dado, el señor Feijóo en concreto, da una instrucción para que los gobiernos autonómicos voten a favor del plan de Sánchez en torno a la inmigración. Y esa es realmente la ruptura. Por lo tanto, yo no creo que esté girando en ninguna dirección. Yo creo que más bien esto no es más que una parte más de la misma estafa y en la misma línea de una política migratoria muy clara que siempre han tenido Partido Popular y Partido Socialista en las últimas décadas. ¿Pero no cree que está corrigiendo sus posiciones, sus declaraciones hacia, digamos, un postulado más duro, más próximo al suyo? ¿No cree, hoy lo decía uno de sus portavoces también, que creía que Feijóo se estaba de alguna manera acercando a sus postulados? Mire, tanto no se está acercando a nuestros postulados que de hecho los ha criticado abiertamente Feijóo en persona. Esto hay veces que no sucede. El señor Tellado, antes que Feijóo, dijo una mentira tremenda, pero para ridiculizar y demonizar a Vox, que es un poco lo que están. Dice: Vox quiere arrojar al mar a los barcos con inmigrantes dentro. Esto lo dice Tellado. Y luego viene Feijóo y dice: la política no es ni traerlos a todos, como en referencia a Sánchez, ni tampoco arrojarlos al mar, en referencia clara a Vox. Entonces, no, yo creo que no está dando ningún giro. ¿Qué más? Otra más. La señora Ayuso dice: son tan españoles como Abascal, refiriéndose un poco en la problemática que había, unos conflictos que había habido en Madrid. Son tan españoles como Abascal, dice. Entonces, no, lo dicho, no creo que estén dando ningún giro. En los últimos años, desde que está gobernando Sánchez, en los últimos 5 años, han entrado en España entre 2,5 y 3 millones de inmigrantes adicionales. Y el PP, en una oportunidad que tuvo, votó a favor de la toma en consideración de la regularización de 500.000 de inmigrantes. Entonces, no lo creo que haya ningún giro. Ustedes ligan, habitualmente cuando hablan de inmigración, hablan inmediatamente, casi en la misma frase, o sin el casi, en la misma frase, de criminalidad. Los datos apuntan a que desde 2011, es decir, hace casi 15 años, los datos han ido claramente a la baja en cuanto a criminalidad. Y, sin embargo, han ido al alza la llegada de inmigrantes. Si realmente los inmigrantes estuvieran relacionados con la criminalidad, esta paradoja no debería darse. Debería haber un aumento, un repunte de la criminalidad, pero sin embargo hay una baja. Es verdad que se ha estabilizado en los últimos 3 años, pero la curva es descendente desde 2011. ¿Por qué siempre que hablan de inmigración hablan de criminalidad, de invasión? Me hace gracia saber, porque hemos hablado un rato de inmigración y no he dicho nada de criminalidad. Sin embargo, para meter la coletilla me lo colocas rápidamente. No, porque ustedes siempre... Vox siempre habla de inmigración. Sí, bueno, siempre. Su portavoz esta mañana, sí, Abascal dice que es una invasión de machetes, de violadores, si acaso, que hay que hundir barcos. Es decir, sí, Vox siempre que habla de inmigración habla de criminalidad. Vox Por eso le digo yo, si no hay una contradicción con los datos de reducción de criminalidad, sacando en la ecuación siempre lo mismo. Varias cuestiones. Lo primero, usted me ha colocado la palabra en la boca, ¿no? Yo no había hablado. Dice, siempre que Vox habla de inmigración, en la misma frase
habla de criminalidad. Bueno, yo Claro, no había dicho nada de cuando hablen criminalidad, ustedes. No, pero porque yo me le alegro de que me lo pregunte. No estaba hablando usted, yo le pregunto y usted Mire, contesta mi pregunta. Entonces, aquí hay- yo le digo, todos los dirigentes de Vox, todos, cuando hablan de inmigración, hablan en la misma frase de criminalidad. Todos salvo el que está aquí, que ya habla de inmigración Porque usted y no no ha ha dicho empezado nada. hablando, le Bueno, he preguntado yo, que es distinto. pero fuera de esto, que es una discusioncilla que no va al fondo del asunto, ya en la cuestión, primero, una primera cuestión. Esto que usted acaba de hacer, que es poner en mi boca unas palabras, es parte de una estrategia que yo creo que es evidente que aquí el objetivo está en criminalizar a Vox. Aquí claramente Vox es el demonio, Vox es fatal, Vox es terrorífico, y esa estrategia que, bueno, se ve aquí, pero la vería igual si estuviese en la COPE, porque al final esto es una estrategia que viene entre PP y PSOE, el objetivo es que Vox es el demonio, Vox es fatal, entonces que nadie se escape de PP y Vox. Aquí, entre PP y PSOE, entre los dos, PP y PSOE se reparten el cotarro y que nadie se le ocurra acercarse al outsider que es Vox. Y por eso Feijóo dice que Vox quiere arrojar al mar. Por eso viene uno y dice que Vox es racista y es un asesino. Algunos de los contertulios nos han insultado de forma muy explícita en varias ocasiones. Y se hace porque es una estrategia dirigida a criminalizar a Vox. ¿Por qué? Porque PP y PSOE están en la misma jugada. Entre bomberos no se pisan la manguera. Entre ellos dos se entienden y ambos tienen los mismos pecados. O sea, tanto colaboró el uno con la cuestión migratoria como con la corrupción. Ahora hablamos mucho de la corrupción del PSOE, pero en unos meses empieza el juicio de la Kitchen y veremos a Mariano Rajoy desfilar por el juzgado. Entonces, entre ellos dos están en criminalizar terriblemente a Vox. Entonces, dicho esto, esos datos que dice usted, Xavier, de que la criminalidad ha bajado, eso es la criminalidad agregada. Que todos los que nos escuchen se lo imaginen. Usted hace la media, coge todos los posibles crímenes que hay en España, los agrega, hace una media y la media ha bajado. Pero si vamos a los delitos con agresión sexual, con penetración, terribles, desde que ha llegado Pedro Sánchez se han multiplicado un 275%. Estos son los datos. La población reclusa de España representa prácticamente el 50% de la población reclusa. O sea, la población de origen extranjero dentro de la población reclusa representa el 50%. Es decir, muchísimo más de la proporción que representan dentro de la población. Entonces, esos datos son del Ministerio del Interior, ¿eh? No nos los inventamos nosotros, están ahí. Yo los datos que le he dado de que se ha reducido... Es la media de todo. Vaya usted al dato clave, a ese, violaciones con penetración. Se han multiplicado un 275%. Población reclusa en España de origen extranjero, 50%, cuando no representa más que el 12% de la población, sin embargo un 50%. Y esos son datos que, lo dicho, no me los invento yo, son del Ministerio del Interior, de hecho. Pero en concreto, primero, yo no puse en su boca palabras que no ha dicho, eso no es cierto. Bueno, yo le he dicho que los líderes de Vox habitualmente o casi siempre ligan inmigración con criminalidad. Y los datos tampoco son de criminalidad agregada, se llama técnicamente criminalidad convencional, es decir, aquellos delitos a los que has, digamos, sacado de la ecuación los ciberdelitos que normalmente se producen fuera de nuestras fronteras. Entonces, yo lo que le planteaba es, si se reducen estadísticamente, porque lo reconoce el Interior, si hay menos, los delitos y aumenta la inmigración, Xavier, el discurso se cae. Yo lo entiendo, pero que los españoles que nos escuchen lo entiendan. La criminalidad convencional, estupendo, es un nombre, bueno, perfecto. El marketing es estupendo, pero si bajan mucho los robos de carteras y los robos de automóviles, pero se multiplican un 275% las violaciones con penetración, esos datos lo relevante es importante. Sí. Esos datos del aumento, un 275%. En el mismo enlace en el que usted vio, en el que usted encontró delitos convencionales, si usted pincha en el desplegable, aparecen todas las categorías de delitos y indica cuál ha sido la evolución de cada uno de esos delitos. Entonces hay delito leve, el robo no sé qué, robo con violencia, amenazas, cada uno. Y las violaciones con penetración
desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, se han multiplicado un 275%. ¿Pero es culpa de Pedro Sánchez que invita a los violadores a venir? No sé. O sea, desde luego es culpa del que ha traído o ha permitido que vengan entre 2,5 y 3 millones adicionales de personas. Desde luego, muchas de las cuales, y aquí viene un gran problema, muchas personas que vienen a España de forma ilegal no tienen el mismo respeto y la misma cultura de respeto a la dignidad humana que tenemos en Occidente. Hemos visto que de repente en España aparece el delito de ablación genital femenina, que nunca jamás había existido. Aparecen matrimonios forzosos, que nunca jamás habían existido en España. Entonces, empiezan a aparecer delitos... Llevamos cuantos años habiendo actuaciones judiciales contra delitos forzosos. No es de ahora, es de hace bastante tiempo. Y cada vez hay más. Bueno, y cada vez hay más. Yo el último lo recuerdo hace ya 15, 20 años, o sea que... Ya. En una pareja de hermanas que venían, creo que de Pakistán, me parece. Miren, la situación, Xavier, y un poco también por hacer recapitular todo esto, la inmigración es fantástica desde la calle Serrano o en la Diagonal. Ahí la inmigración no hay ningún problema. El problema está en aquellas personas que tienen que convivir en barrios generalmente muy humildes con una inmigración que no se adapta, que no está dispuesta a incluirse en la sociedad, y esa inmigración empieza a ser muy complicada. Y en esa política están PP y PSOE, ambos, porque de hecho sí, en las últimas reuniones, de hecho estuvo el PP en una de esas reuniones con la COE, el PSOE también lo ratifica por otro lado, vienen y dicen, no, a España tienen que venir X cientos de miles de inmigrantes en los próximos años o el PIB no se va a sostener. Y lo que no dicen, porque eso no lo dicen, es que en España el paro de los españoles es de un 10%, un poco más, un 10%. O sea, un 10% de la población española no encuentra trabajo. Pero es que la media de los inmigrantes del paro es de un 15% entre los inmigrantes legales. Es decir, hay una proporción de los inmigrantes que están en España legalmente, un 15% más que los españoles, que no encuentran trabajo. Pero es que si segregamos más la población y vamos a los inmigrantes de origen africano, el paro es de un 25%. 10, 15 y 25. Es que hay muchísimo paro. Sí. Entonces, que vengan y nos digan, tienen que venir X miles o tal. Dice, pero si tenemos tanto paro en España. Hay 3,5 millones, creo que, de cotizantes que son migrantes, que son fundamentales. Lo que le digo es que los propios empresarios están pidiendo que necesitan este tipo de mano de obra, porque hay una mano de obra española que no está ocupando porque no quiere puestos de trabajo muy duros que hacen inmigrantes. Por ejemplo, en zonas como la donde ustedes tienen bastante predicamento. Xavier, un segundito, solo un segundo. Figueredo, se lo digo solo un segundo. Es que entre inmigrantes hay un 15% de paro. Y entre inmigrantes del norte de África legales hay un 25% de paro. En zona, por ejemplo, muy, digamos, donde ustedes tienen mucho predicamento, trabajos pues agrícolas, trabajos mecánicos, invernaderos, necesitan fundamentalmente la inmigración. Y lo que pasa es que, aparte de que esos inmigrantes dan riqueza, al mismo tiempo se les quiere echar. Entonces yo le pregunto si no hay una contradicción en ese mensaje de, por una parte, empresarios que piden regularizar inmigrantes para trabajar allí donde hay españoles que no quieren trabajar, ¿por qué no es posible ver este fenómeno de esa manera? Y no siempre como una invasión con machetes de violadores y penetración. Siempre que se habla, o casi siempre que se habla por parte de Vox de inmigración, salen términos peyorativos, pero no sale, pues ya que tenemos valores cristianos, vienen con hambre, vamos a darles de comer, si vienen con sed, vamos a darles de beber. Hay una contradicción en el mensaje cristiano de Vox, que cuando habla con los inmigrantes solo habla en términos negativos y nos aportan a veces muchas cosas positivas los inmigrantes. Sí, muchísimas, si no cabe duda. Pero yo vuelvo a la cuestión. En España hay los españoles 10% de paro. Población inmigrante agregado, 15% de paro. Población inmigrante de origen africano, 25% de paro. Es una barbaridad de paro. Y que vengan a decirnos que todavía tiene que venir más gente o que hay que regularizar a algunos de los que están de ilegales para hacer determinados trabajos, pero si tenemos un 10, 15 y 25% de paro. Lo que habrá que hacer es sacar a esa gente del paro y que pueda trabajar esa gente que está en el paro. Y hasta entonces no tiene ningún sentido que entre ninguno más. Y luego... habla usted de Vox. Vox ha sido muy claro. Los que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es devolverlos a sus países. No tiene ningún sentido una persona que entre ilegalmente, que se encuentra en un mismo, de vuelta a sus países. Y ya no meto la criminalidad en la ecuación.
usted entra ilegalmente, usted no te... pues es devuelto. Los menas, que se habla mucho, donde mejor están es con sus padres. ¿Qué sentido tiene que un Estado, España, un tercer país, los secuestre encima para meterlos en unos centros en los que están en unas condiciones mejorables, que además tiene un coste terrorífico para la administración pública, que por cierto, para que todos los españoles lo sepan también, el coste de mantener un MENA supera ya el coste de manutención de una residencia de ancianos de España o el coste de manutención de un soldado español. Es un coste tremendo. ¿Qué hay que hacer? Que deben volver con sus familias. Sí, pero a veces vienen sin sus familias, o pierden la familia en el viaje y salen de zonas o de guerra o de hambre. Habla usted de los menas. Los que vienen de guerra es otro concepto. Un segundito, porque los que vienen de guerra es otro concepto. Porque cuando viene con guerra, hambre. No, son refugiados, asilo político, por guerra. Pero es que una proporción altísima de los inmigrantes que tenemos en España de origen africano vienen de Marruecos. En Marruecos no hay guerra. Y subsahariana, no hay ninguna guerra. Y algunos escapando de países en guerra. Pero aunque no sea guerra, igual de difícil que una guerra es convivir con el hambre. Hablaba usted de menas. Hace poco, creo que fue unos 2 meses o 3 meses, se criminalizó injustamente a un inmigrante marroquí acusándole de haber quemado a una española, me parece, o a otra inmigrante marroquí que estaba en un centro de acogida. Se convocaron manifestaciones. Da, ¿no? ¿A una o a otra? No, digo que un joven marroquí de 17 años, MENA en su término, yo utilizo otro tipo de términos, hace 2 meses y medio fue acusado. Estuvo 2 meses en la cárcel, fue acusado, incluso Vox creo que se personó, por lo menos convocó alguna concentración, directamente porque ella tenía que ser culpable. Ha pasado 2 meses y medio en prisión injustamente porque era inocente. De hecho, no solo no quemó o intentó quemar a esta mujer, sino que fue el que le ayudó a que pudiera sobrevivir acabando con las llamas. Por eso me refiero que siempre que sale el tema de la inmigración, ustedes tienen focalizado lo negativo y no lo positivo que nos traen los inmigrantes. Si es que las situaciones individuales, yo lo entiendo, es que es un drama. Yo he estado en el centro de inmigrantes de Las Raíces, en Canarias, y he estado hablando allí con unos chavales que hablaban en francés porque eran marroquíes, y estuvimos hablando con ellos un rato, y decían que habían estado en países árabes, en Dubái, creo que mencionaban, y decían que se trabajaban muchas horas, que habían preferido venir a España. Y la situación era mala. Uno de ellos estaba pendiente de que le enviasen el pasaporte desde su casa, pero la situación es complicada. Uno lo habían expulsado del centro por una pelea y estaba durmiendo en la calle. Las situaciones individuales son durísimas, pero lo que hay que hacer con estos chicos es devolverles con sus familias. Es que es donde deben estar. Y además existe esa información, porque luego nos contaron los del centro que tienen los teléfonos, son unos teléfonos que les da el centro, con un número de teléfono adscrito al centro, y saben a dónde van esas llamadas. Y dicen, no, es que este chaval habla todos los días con Casablanca. Sabemos que en Casablanca está su familia. Y oiga, ¿qué sentido tiene que estemos aquí en España manteniéndole en unas condiciones pues mejorables? Pues lo que habría que hacer es devolverle con su familia. Y por recapitular un poco, yo creo que esta situación, y hablaba usted del PP al principio, yo creo que el PP al final sigue defendiendo exactamente lo mismo que defendía. Y el PP está en esa estafa y está colaborando también a esa demonización de Vox. Está colaborando un poco a ponernos y dibujarnos como si fuésemos malos malísimos. Y lo que Feijóo está haciendo ahora no dista mucho de lo que hizo Guardiola en su momento. Una equidistancia entre PSOE y Vox, no, tal, yo estoy en medio. Pero al final, el Feijóo de 2026 veremos que es idéntico a la Guardiola del 2023. Me decía usted, por cierto, que se habían registrado un aumento de 250%. 275 es el número que tengo. Pero bueno, pues yo lo que tengo es de un 53%, en concreto desde el 22, de un 28%. Es importante el incremento, pero no es un 275%. Mi cifra es desde el 18 y se ha al 18 el 53%. No, si me dices que es desde el 22. Desde el 18 el 53%. Desde el 18 el 53%. Se ha multiplicado por 275%. No, pero bueno, si tiene dudas de los datos, ahora
Lo estoy comprobando aquí ahora. Mira, me están diciendo que aquí lo tenemos. Si quieres se lo comparto. No, pero si lo estoy yo viendo en los propios datos que damos nosotros de Verifica TV. Pero es que esa igual es la criminalidad estándar o criminalidad convencional. Igual, estoy hablando igual es la de no convencional. violaciones y de penetraciones. Ya, en concreto, no. y desde el 22 un 23%, no es un 275%. El Instituto Nacional de Estadística da otra cifra. Le voy a poner un testimonio de un militar que fue muy comentado también, creo que fue hace unos días, el Agema, el responsable jefe de la Armada, decía, cuando le planteaban una pregunta al hilo de la inmigración, decía lo siguiente. La Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal o lo que sea. Una de las operaciones que más ha impactado a mi gente, a la gente de la Armada, es cuando estuvimos en la Operación Sofía y la impotencia de tener 250 o 300 personas en el agua que no saben nadar, que se van a ahogar, y tú con una RIP o con 2 RIPs, donde puedes meter 10 o 20, sacarlos del agua y meterlos en la RIP, y tengas que escoger entre uno y otro, sabiendo que en el tiempo que vas y vuelves ya, el que vas a recoger ya no está. Eso es muy duro. Fueron muy comentadas estas declaraciones, ¿usted las comparte? ¿No las comparte? Perdón, mire, antes de esto, y voy a entrar ahora mismo, tengo aquí el cuadro del Ministerio del Interior en el punto 5.1, agresión sexual con penetración. 2017, 1.387, 2024, 5.206. Variación del 17 al 24, 200,75.3. España registra un aumento del 53% desde el 19. Pues hablemos con Marlaska porque ellos se ve que Marlaska lo exagera el dato, no sé qué decirle. Dicho esto, en cuanto a después si tal lo matizamos, porque los datos que yo tengo son otros, pero es igual. Las declaraciones de la Agema. Sí, me recuerda muchísimo a unas declaraciones que salió, no sé si se acuerdan ustedes, un general de la Guardia Civil al que pusieron al pobre hombre a decir: vamos a monitorizar las redes sociales de la gente para ver si hay críticas al gobierno. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, pues eso me recuerda muchísimo, porque miren, lo que debe hacer cualquier buque, no solo uno de la Armada, cualquier buque que se encuentre a una embarcación en situación de emergencia es llevarle al puerto más cercano. Estamos encontrándonos con que unos barcos negreros que se lucran con la esclavitud del siglo XXI se van a las costas de Mauritania, esperan una llamada y a 50 millas de un puerto en Mauritania remolcan durante más de 400 y pico, 500 kilómetros hasta Canarias a esas embarcaciones. Eso es lo que estamos viendo. Eso se ve porque usted, cualquiera que nos vea en casa, puede entrar en una página web que hay que rastrea los movimientos de los barcos y vemos cómo esos barcos esclavistas del siglo XXI están haciendo eso. Entonces, un barco encuentra a un cayuco y lo que debe hacer es devolverle al puerto más cercano, que en el 90% de las ocasiones está en Mauritania. Si es en aguas internacionales, un buque de guerra no puede violar aguas territoriales de otro país. Tendrá que venir a las suyas. Yo le pregunto por las palabras del general. Salvo que sea para escoltar a la flotilla de Gaza, porque para eso sí hemos puesto un barco que ha ido hasta las propias costas territoriales de Argelia. En aguas internacionales junto a Italia. No, de hecho ha habido una queja de Argelia respecto al acercamiento de esta fragata. De hecho, ha habido una queja. Bueno, yo le preguntaba por lo que dice el general, el almirante. Yo lo que creo es que el Partido Socialista ha colonizado todas las instituciones, todas, con el apoyo del Partido Popular en muchísimas ocasiones. Pero tanto es así que el Partido Popular ha pactado, pacta y pactará con el Partido Socialista. La última ha sido la colonización de la Junta Electoral Central, en la que el Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista excluir a Vox de ese organismo. El Partido Socialista ha colonizado, pues vemos cómo colocan a personas que son afines a ellos para llevar a cabo... Este es un almirante que tiene una carrera desde que salió de la Armada en el 79-80, con múltiples gobiernos se ha llegado a almirante, digamos. La función de un almirante no es ir a dar una rueda de prensa al Nueva Economía Forum,
el que va a dar una rueda de prensa al Nueva Economía Forum está pactado con el gobierno, lo que va a decir y lo que no va a hacer. Lo mismo que sucedió con este general de la Guardia Civil al que ponen a dar una rueda de prensa hablando de que si van a fiscalizar o no van a fiscalizar las redes sociales. Pero esto que dice el almirante, entonces usted lo critica, ¿no está de acuerdo? Yo lo que digo es que lo que hay que hacer es devolver a las embarcaciones al puerto más cercano. Pero si son aguas internacionales, ¿no puede ir a Mauritania un barco de guerra? Claro, pero viene a España. Hombre, viene a España sí que puede. Recorriendo 400 millas, recorriendo 400 millas, claro, no puede ser. Pero un barco de guerra no puede entrar en aguas jurisdiccionales de otro país sin pedir permiso. Y si no se lo dan, no puede entrar. Puede venir a su país y salvar, como marca la ley del mar, a un náufrago. Pero han pedido permiso y se le ha denegado. Vale. No. ¿Ustedes utilizaron alguna vez o dijeron algo de utilizar la armada, yo no sé si fue Ortega Smith o alguien de su partido, para digamos... Lo que hemos dicho es que hay que hundir el Open Arms. ¿Y no le parece una frase dura? No, me parece que son... hay que hundir ese barco y hay que hundir a todo ese negocio. Se están lucrando... Pero hundir el barco significa que haya gente que pueda ahogarse. Bueno, hay gente, claro, o sí, o no, o es hundirlo en el puerto. Hay que hundir el Open Arms. Y hay que acabar con este negocio. ¿No cree que es una frase dura? No, creo que hay que ser más duros incluso. Se están lucrando con la muerte de personas en el mar. Porque estos barcos que se dedican... Porque usted me dice, un barco militar no puede entrar, pero uno civil sí. El Open Arms sí podría remolcar a los cayucos que se encuentra hasta Mauritania y no lo hace. Y no lo hace estimulando, y ahora le voy a contar otra anécdota. Pero bueno, tiene que dar permiso, cualquier barco tiene que dar su permiso. No lo hace porque ellos viven de esto. De hecho, estos chavales con los que estuve hablando en el centro de inmigrantes en Canarias, de Las Raíces, nos decían que ellos habían pagado a unos policías que había en la playa justo antes de subir al barco y que estaban contándoles: tú has pagado, tú no, tú sí, tú no, antes de subir a los cayucos. Vale. Eso es en lo que está el Open Arms, en ese tráfico de personas. Por lo tanto, sí, hay que hundirlo. Hay que hundirlo, pero y hay que acabar con todo este negocio. Se pueden utilizar, puede estar en contra, puede, digamos, decir, pues hay que actuar, hay que requisarlos, identificarlos si hacen algún delito. Perfecto. Usted tiene esa postura. Utilizar la expresión hundir un barco, con lo que significa la gente que va a bordo hundir un barco, ¿usted cree que es la expresión más adecuada? Sí, yo creo que es muy acertada. Hay que hundir el Open Arms y hay que acabar con todo el negocio de tráfico de seres humanos que están lucrándose de la muerte de personas. Bueno, tenemos que ir acabando. Le harán una pregunta después dos miembros de la mesa de análisis, no sé, Marisa, Pedro Ballín, no sé si quería hacer también alguna matización Manuel Rico, pero le voy a acabar por mi parte con un testimonio también, muy comentado, por cierto, del jefe de Estado, del rey en la cumbre de la ONU. Decía esto nuestro monarca. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. Exigimos, detengan ya esta masacre. ¿Qué le parecen las palabras del rey? Bueno, como ya dije antes, hemos visto que este socialismo, muchas veces con el apoyo del Partido Popular, ha colonizado todas las instituciones. ¿También la monarquía? Todas. Entonces, yo voy a una cuestión. Algunas las ha colonizado por la vía de redactar un discurso, no hacerlo, de poner a un portavoz concreto en un momento dado para dar esa rueda de prensa en el Nueva Economía Forum. Otras veces lo ha colonizado con dinero. Estoy pensando en concreto en esta misma casa. Pensemos que en esta misma casa una grandísima parte de los programas de la parrilla de RTV se han escrito de un tiempo a esta parte al dictado del gobierno. De hecho, vemos cómo hay programas las mañanas 360 y la productora... Un segundo. Es que es un razonamiento... por el rey, sí, pero es que de televisión española. Es un razonamiento no digo que no pueda hablar de televisión española. No, que es un razonamiento un poco largo. A las palabras del rey. Es un razonamiento un poco largo. Déjeme concluirlo y verá usted. Entonces se han pagado unos 8 millones a la productora llamada La Cometa. Se ha pagado 6,3 millones por la producción de Mañaneros. Otros 6 millones por el programa Malas Lenguas. 28 millones por el programa de Broncano. En donde se ha colonizado una porción del horario de emisión de RTV. Se ha colonizado una porción del ejército
al que se le pone a hablar y a dar discursos que casualmente avalan al 100% la línea política del ¿Y al rey gobierno. lo han colonizado? Se ha colonizado a estoy preguntando algunos por el rey. obispos, a los cuales A los se les obispos, pone... vale. Sí, Obispo, dan- esto parece la película de la y invasión al de rey- los ladrones de cuerpos. Y al rey en que venían ocasiones... unas vainas e iban colonizando. Y al rey Le en estoy ocasiones preguntando al rey. vemos cómo pues, también se puede oler la influencia de este gobierno. Eso está ahí más suave. Digo, se puede oler la influencia de este gobierno. El otro dice que ya estamos colonizados o que están Bueno, es que colonizando. he visto los pagos que se han efectuado Vale, como todas las a televisiones Javier que Ruiz. trabajan, No sí. todas, Todas porque en las RTV, televisiones, todas en las RTV se televisiones, debería todas, producir todas. con medios propios. Con medios propios. no, Este no, programa no, es no. una excepción, por cierto. No. Pero en RTV se debería producir con medios propios, porque para eso hay unos funcionarios y unos trabajadores de RTV y no hace falta pagar y contratar a terceras personas que están haciendo unos beneficios tremendos gracias a eso, a escribir al dictado de Pedro Vale, Sánchez. ya sé, Así bueno, que sí, esa colonización la he visto. La votación, y también la en la votación monarquía. de la Y Junta también- Electoral Central. y también han Un colonizado la segundo. monarquía. No, le digo lo que he visto. La votación de la Junta Electoral Central en la que el PP votó con el PSOE, la he visto también. La votación en el Tribunal Constitucional por la cual se nombra a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, con el aval del PP, también la he visto. Esta cuestión de la monarquía no la he visto, Vale. pero la huelo. Vale, la huele. No la ha visto, pero la huele. Le preguntaba, usted dice es que está todo colonizado, televisión española. Yo le puedo decir que no el 99,9% de las televisiones, el 100% de las televisiones, 100% de las televisiones públicas y privadas contratan siempre con productoras algún tipo de programas. Usted dice que los programas de televisión española, el minutado, nos mandan desde Moncloa. Yo le digo que no, soy responsable de este y le puedo asegurar que no usted- recibo ninguna usted desde directriz la casa, de desde luego Moncloa, que, ¿no? Pero, desde luego pero usted- los compañeros usted desde la son casa, mis compañeros, también son de la casa, aunque no estén, digamos, el en plantilla que aquí. recibe los 28 Solo millones no quiero- lo es. El que recibe 6 tampoco. El que como recibe todas las 6,3 tampoco. productoras de televisión El que recibe 8 de tampoco. todos los países del mundo Bueno, todas- trabajan y facturan con productoras, unas y otras con propiedad Todas y con no. producción propia. Pero un segundo, insisto, un segundito. Todas no, todas no, Todas sí, todas que, sí, que el todas, Consejo de todas. Informativos de RTV, Sí. que es un órgano que no es afín a Vox, Pero sí está precisamente, colonizado también. ha presentado una queja por el uso que está haciendo el gobierno de RTV. Sí, sí. El Consejo de Informativos, que critica a Vox cada vez que puede, ¿eh? No ha dicho exactamente eso que usted dice de la utilización del No hay. gobierno. Sí Ha se ha dicho quejado por la... crimen ordinario, como era el palabra. Vamos a buscar un palabra. Crimen convencional, un palabra el Consejo para... de Informativos no ha Se han criticado al quejado, gobierno. se han quejado, Pero, sí, pero no, sí, pero se no han puede quejado. decir se han quejado Bueno, porque del dice que gobierno cuando mire, no se han quejado de que el gobierno Mire, nos colonice. Pero RTV tengo ha que- sacado Sí, los dime. últimos 3 años Señor unos Figueredo. 200 y pico millones de euros cada año dedicados a producción externa, Vale. algo que no sucedía Yo le antes. preguntaba- Y de ahí la queja del Consejo de Informativos, porque además camuflan bajo supuestos programas de entretenimiento lo que en realidad son programas más bien de informativo. Yo le pregunto, usted puede decir lo que quiera, yo le pregunto por el rey, digamos por el que rey ha ya le he utilizado dicho. lo que No, ha dicho, por el rey le he huelo contestado. algo, Puedo olerlo. digamos que puede Hay- olerlo, pero la colonización hay del rey colonización también, ¿no? institucional que la he visto. Sí, sí. Y la de del esta rey casa no la he visto. la del rey no he visto quién le ha enviado el discurso, no lo he visto. Pero bueno, el discurso parece que lo hizo la Casa del Rey. Lo Ya, que pasó a no, Moncloa y Moncloa lo dio el plácet. desconozco. Pero el discurso, ya se lo digo yo, Lo que lo escribió el usted rey, sí lo vio. es lo que Sí. la Casa del Rey no, ha venido yo lo a reconocer. yo lo desconozco. En cualquier caso, sobre televisión española, le preguntaba si, y Había con una esto película concluyo. que se llamaba El discurso del rey. No, yo estaba pensando más en la invasión de los ladrones de cuerpos, pero eso es una cosa mía. Esa no la he Le visto. decía que, sí, bueno, es una película mítica de terror de los años 50 en Estados Unidos, que igual que me parece bastante duro, aunque usted no esté de acuerdo con Open Arms, utilizar la expresión hundirlos en el mar, ¿no le parece también dura, aunque no esté de acuerdo con Televisión Española, que un compañero suyo utilice la expresión no sé si voy a entrar con una motosierra o con un lanzallamas en Televisión es Española? acertada. También acertada. Hay que entrar, Pues habrá, de hecho, habrá que ir con un traje quizás hay que ignífugo, entrar, quizás hay que entrar con lanzallamas y motosierra. Pero no ve que es un lenguaje muy duro. No. ¿No cree Hay que esto es un lenguaje duro? Hay que volver a la producción interna de RTV, que tiene recursos más que de sobra, y acabar con esta politización que está llevando a cabo el Partido gobierno. Socialista, con el plácet, por cierto, ahí sí han dado el plácet del Partido Popular, que no ha dicho ninguno. Pregunta mínima, si quieres algo, Pedro, muy breve. Estamos mal de tiempo. Pues muy brevemente. Ustedes han defendido el derecho a la legítima defensa de Israel en el caso de su reacción contra Hamás.
Y ahora que estábamos hablando de la ley del mar, mi duda es cuál sería la postura de Vox o cuál debería ser Vox la postura del Ministerio de Defensa en caso de que a nacionales españoles sean asaltados por tropas israelíes en aguas internacionales, la flotilla que se dirige a Gaza, que además va acompañada por una fragata española. Bueno, Pedro, mire, yo, porque antes han hablado de esto, es verdad que antes de no estaban hablando de esto, pero también han hablado de otra cuestión, han hablado de la riada en Valencia, y usted en concreto se ha lanzado a hablar de la riada, ha hecho una pequeña chanza, usted precisamente, que lanzó un tuit absolutamente desagradable, hablando de lo vas a gozar, va a ser una dana doméstica, una cosa desagradabilísima. No, tanto, no lo vas a gozar, sí, bueno, pero sí, tanto como que La Vanguardia decidió prescindir de sus servicios por lo desagradable e inacertado del comentario. Creo que tiene aquí una buena oportunidad para pedir disculpas por ello. No, ya hubo una aclaración de La Vanguardia en la que yo expresé todo lo que tenía que expresar al respecto, pero eso no contesta a mi pregunta sobre cuál debe ser el papel del Ministerio de Defensa español en el caso de que los intereses de nacionales españoles sean atacados por tropas israelíes en aguas internacionales. Sí, es que la explicación de La Vanguardia lo que dijo es que usted hablaba por su boca y no por el periódico. Sí. Bueno, Y pero eso no es una conteste la disculpa. pregunta, señor Figueredo. Conteste la pregunta. ¿No quiere contestar Digan la pregunta? algo antes de... No, si está Señor Figueredo, le en están la carta del haciendo una defensor del pregunta. lector de La ¿Puede Vanguardia está contestarla o no? recogido Mire, un yo, entrecomillado donde más que la está pregunta, respondido. más que la pregunta porque la verdad que me parece... Yo voy a decir una cosa muy clara. La situación de Gaza es terrible, terrorífica. Todos estamos viendo unas escenas que son absolutamente terroríficas. Y lo que es evidente y es claro es que hay un culpable clarísimo. Un culpable clarísimo. Hace 2 años, un grupo terrorista llamado Hamas entró en un país vecino con el que se pueden llevar bien, mal, fatal o medio pensionista. Entró en un país vecino a sangre y fuego. Cometieron unos crímenes atroces, atroces. Mataron en un solo día a 1000 y pico personas, civiles que estaban en un concierto, otros que estaban durmiendo en sus casas, 1000 y pico personas. Lo grabaron en directo, lo subieron a las redes sociales, cortaron cabezas, a mujeres que había embarazadas les rajaron el vientre y les sacaron a los bebés. Todo grabado en directo y subido a las redes. Y no contentos con esto, se llevaron a personas como rehenes. Y algunas de esas personas a las que se llevaron como rehenes siguen retenidas bajo control de Hamas. ¿Sabes? Hamas es un grupo terrorista que está fusilando a gente dentro de Gaza. Estamos viendo ya los vídeos de cómo llevan a cabo esas Tengo que ejecuciones sumarísimas. Tengo que concluir. Entonces, sí, lo que está sucediendo en Gaza es terrorífico y hay un culpable evidente. Y a ese culpable es el que aplaude a Pedro Sánchez, el que abraza a Pedro Sánchez. Ese culpable es el que debería Que tengo que ir rendirse, concluyendo. devolver a los rehenes, dejar que vuelvan a sus casas y acabar con este conflicto de una vez, porque está en sus manos, en las autoridades de Hamas. La diferencia quizá, señor Figueredo, la diferencia es que muchos en este espacio, desde luego, y en casi todos los partidos, o en todos los partidos, criticaron la barbaridad terrorista de Hamas el 7 de octubre. La diferencia es que ustedes se niegan a criticar y a condenar la masacre que está haciendo el gobierno acabo de de decir Israel que es en Gaza. terrorífica. No, pero Acabo de dice que es decirlo, terrorífica es por culpa de terrorífico. Hamas. Pero si ¿Hamas es el culpable ha o no? matado a 1.400 inocentes, el gobierno de Israel ha asesinado a 65.000, de ellos 20.000 niños, y ustedes se niegan a criticarlo, se niegan a condenar lo que está haciendo el Estado de Israel. Igual que pudieron condenar y condenaron con toda lógica lo que hizo Hamas, deberían estar criticando y condenando la masacre que está haciendo el gobierno de Israel. Pero yo creo que es... Yo veo evidente que es terrorífico. Hay una forma de acabar con ello, que suelten a los rehenes. No sé si una pregunta mínima, tiene que ser verdad que estamos muy fuera de tiempo, pero muy... No, a ver, yo sobre los datos... Es que tendremos que irnos, de verdad. Es que si no, ya lo intentamos aclarar y estamos muy fuera de tiempo. No sé si quieres hacer alguna... Yo quería hacer una pregunta mínima. Ustedes rompieron con los gobiernos del PP, en los que participaban, porque según usted querían frenar una invasión de inmigrantes. Se trataba de repartir 347 menores entre 17 comunidades autónomas. No es exactamente así. Pero me gustaría saber si, puesto que Castilla y León va a ser la próxima comunidad en tener elecciones, en caso de que sea necesario, ¿ustedes van a prestarse a negociar nuevamente con el Partido Popular y a formar con ellos un gobierno? Mire, nosotros... Muy breve, que estamos fuera de tiempo. Nosotros si tenemos clarísimo cuál es nuestro programa y qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos que hasta que en España
pues eso, hemos dicho paro 10%, 15%, 25%. Con esos niveles de paro no tiene ningún sentido que entre más inmigración en España. Entonces, si el gobierno en el que entremos lo que pretende hacer es avalar precisamente esto, que es lo que sucedió en aquel momento, no podremos formar parte de él. Pues aquí lo dejamos. Voy a confiar que lo de la motosierra y el lanzallamas haya sido en para los plano programas metafórico. De la casa, Voy a confiar que para los programas que de la casa no, que no es para los programas de la casa. Vale. La motosierra y el lanzallamas será para todas esas productoras externas que se están haciendo de oro a costa del dinero de los españoles. Incluso aunque estén muy en contra de todo eso, son expresiones muy duras. Y hundir un barco en alta mar es una expresión muy dura. Yo creo que hay en alta mar. En hundirlo no se puede hundir, no se puede hundir un barco en dique tierra. Seco, Hay que en dique seco, en un puerto. No. El adjetivo lo añade usted. Es igual que lo que dice. Siempre que Vox habla de inmigración, en la misma frase habla de no sé qué dice de criminalidad. No convencional, ¿no? La convencional. La convencional es la que ha bajado a pesar de subir el adjetivo la inmigración. Tengo que irme a ustedes. Valencia. No. La Sí. expresión desde Abascal a su portavoz, a todos los líderes de cuando hablan, no contestan preguntas, cuando hablan sobre inmigración es meter en la misma ecuación criminalidad. Y hay, pero cientos y cientos, por no decir miles de ejemplos. Señor Figaredo, muchísimas gracias por estar en esta televisión pública tan colonizada. A ustedes, y será un placer volver a estos programas elaborados desde la propia casa. Yo le puedo asegurar que llevo 35 años en la propia casa. Me consta. Llevo 35 años en la propia casa. Muchísimas gracias.